impartido desde aquí en la ESI Ciudad de México. Espero que les guste este nuevo seminario del que vamos a tratar el día de hoy y vamos a tratar el tema de tratamientos para acné. Ya en otros seminarios hemos estado comentando algunos otros tratamientos para diversas patologías. El día de hoy nos toca este maravilloso tema que nos han estado pidiendo ahí en las redes sociales, algunos de los compañeros, algunos de los alumnos también que ya pertenecen aquí a la escuela de la ESI. Y vamos a ir empezando. Ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ahí en los comentarios yo los estoy leyendo para, en lo que pueda ayudarles, pues ya, vamos contestando sus dudas. Vamos a empezar primero con la glándula sebácea, hablando un poquito sobre ella, ya que en muchas ocasiones se desconoce esta estructura que pues prácticamente todos tenemos, ¿no? Se encuentra asociada principalmente al folículo piloso, que está en la capa dermis, ¿ok? De la piel tenemos 3 capas: epidermis, dermis y tejido conectivo o tejido subcutáneo. Vamos a encontrar el folículo piloso en la dermis reticular, que es la más profunda, y se van a distribuir por toda la superficie corporal, excepto en palmas y plantas de los pies, ¿ok? Son más abundantes en cara, por lo que en algunos pacientes o bastantes pacientes, la mayoría, yo creo que han presentado en algún término o algún grado de acné en algún momento de su vida. Por lo general, les comento, se encuentran en cara, cuero cabelludo, zona media de la espalda y perine. Por eso es que también en algunos casos más avanzados de acné, en muchas ocasiones se encuentra ya el acné vulgar en la cara, en el cuero cabelludo, en la espalda, cuello. Hay algunos casos pues ya más extremos que hasta los brazos, en glúteos, en piernas, que es en donde se extiende todo este problema. Realmente es un problema que pues a muchos aqueja. En muchas ocasiones han venido pacientes ya con las lesiones secundarias, los llamados cacarizos, todas las cicatrices que deja, todas las secuelas, las máculas, que son las manchitas rojas que deja, o igual cafecitas que se van quedando. En primera instancia tenemos aquí que la glándula sebácea se va a encargar de producir una sustancia a la que comúnmente le llamamos sebo. Es una mezcla de triglicéridos, ceras y escualeno. Como les decía, las glándulas sebáceas las vamos a encontrar en todo el cuerpo y va a haber una unidad en específico a la que llamamos unidad pilosebácea, que es la conformada por las glándulas sebáceas como tal y los folículos pilosos. Aquí espero que se alcance a ver un poquito. Tenemos una imagen justamente de la piel con estas 2 capas, epidermis y dermis. Y como les decía, la unidad pilosebácea tenemos aquí como tal el pelo naciendo, y esta unidad siempre va a estar junta con la glándula sebácea, que es la que va a secretar todo el sebo, toda la grasita que comúnmente le llamamos de la cara y que siempre decimos, ay, tengo la piel grasa. ¿Por qué? Porque justamente las glándulas sebáceas son más abundantes en esta zona y carecemos de ellas en palmas de las manos y plantas de los pies. Ya las personas que dicen, siempre tengo muy mojadas las palmas de las manos, es sudor más, no grasa, ¿ok? Todo lo de las palmas de las manos es sudor. Entonces, ya una vez sabiendo esto, vamos a ir avanzando un poquito. Las lesiones primarias que se pueden encontrar son las lesiones principales, las pápulas, que es una elevación circunscrita y palpable de la piel. Yo los asocio mucho siempre con las palabras con las que los llegamos a conocer. Como siempre dicen, no, es que me salió un súper grano rojo, muy inflamado, o en algunas ocasiones he escuchado decir, me salió un volcanzote, ¿no?
en el cachete, en la frente, en la mejilla, en el mentón. Me salió un volcán, está súper enorme, súper inflamado. Esas son las pápulas. Miden alrededor de 1 centímetro de diámetro, más o menos. Hay bastantes lesiones, estas no son las únicas, pero son las que probablemente ustedes puedan identificar con mayor facilidad. Aquí en el caso de las pápulas estamos hablando de un aumento de componente celular en toda esa dermis, y la epidermis empieza a acumular también ahí en cierta parte de la queratina, se empieza a queratinizar la epidermis y no deja libre al poro o a la glándula sebácea realizar la secreción. Entonces, a medida de que se va llenando ese saquito, digámoslo así, va aumentando esa elevación. Pero siempre hay que tener bien identificadas. Por lo general, las lesiones, tanto primarias como secundarias, siempre las reconocemos por el tamaño. Entonces, las pápulas, para que ustedes las reconozcan, va a ser más o menos de 1 centímetro, pero no mayor a 1 centímetro, ¿ok? Ya lesiones que están mayores a 1 centímetro se le va a denominar placa. Aunque ustedes lo vean igual, que lo vean enrojecido, abultado, que duela, igual que una pápula, pero si es mayor a 1 centímetro, se le denomina placa. Y esto es una parte muy importante porque a la hora de hacer ya ustedes su diagnóstico a los pacientes, realmente dicen, no, pues tiene puras pápulas, pero en realidad ya es algo más grande que una pápula, ya es toda una placa en esa zona y el tratamiento tendría que ser completamente diferente. Tenemos otra lesión primaria que son las pústulas. Aquí nos dice que es una vesícula de contenido purulento. A comparación de la pápula, para que ustedes la vayan reconociendo, por lo general los granitos rojos, que son las pápulas, ustedes si en algún momento lo llegaron a hacer, las llegaron a apretar o los pacientes lo hacen muy constantemente, les sale alguna de estas lesiones, las aprietan y dicen, no, es que me estuve pellizcando y apretando, y no salió nada, salió pura sangre o solamente me lastimé y me dejé ahí la mancha cafecita. Es porque era una pápula. Y la pústula es cuando realmente se parecen bastante una pápula y una pústula, solamente que la pústula, como su nombre lo dice, ya tiene contenido purulento o pus dentro de ella. Si ustedes la aprietan o si su paciente la aprieta, es cuando sale todo el contenido de pus, que ya estuvo ahí acumulado en la dermis o en la epidermis, y cuando también ustedes tienen que saber identificarlo, porque cuando ya es muy profunda, toda esa pus se puede acumular hasta la hipodermis, que es la tercera capa o la capa más profunda de la piel, pero en este caso ya cambiaría nuevamente su nombre y se le denomina absceso. Por eso es que hay que tener muy bien claro cómo identificar cada lesión primaria, porque aunque por el exterior se vean igual, hay que hacer exactamente una valoración exhaustiva para realmente saber dirigir el problema de acné o en qué grado de acné está mi paciente. Porque muchos pacientes no mejoran justamente por esta parte, porque no sabemos hacer un buen diagnóstico, confundimos todavía pápulas con pústulas, o confundimos pápulas con placas, pústulas con abscesos. Entonces, el problema se va haciendo un poquito más grande por un mal tratamiento, ¿ok? Entonces, con los más fáciles que los pueden estar identificando, creo que son los comedones, los llamados puntos negros. Estos son poros de la piel abiertos, tal cual se ve ahí el punto negro, creo que es algo que ya todos conocemos, ya sea que en la nariz, en los pómulos, en la espalda, en los brazos, en algunas personas, se puedan llegar a dar los comedones. El nombre correcto, tal cual, es comedón, aunque siempre le dicen punto negro. Es un folículo piloso, como ya lo habíamos visto, toda la unidad pilosebácea se va a llenar de grasa, de células muertas, y la piel va a estar expuesta también a que se forme ahí ya un cultivo de bacterias. Entonces, ese va a ser el comedón. Vamos ahorita a ver la diferencia entre el poro cutáneo normal, punto blanco, y punto negro, que sería el comedón, o comedón abierto y comedón cerrado. También en algunas bibliografías lo pueden encontrar así.
Tal cual, el poro cutáneo normal es la unidad pilosebácea, va a estar secretando normal el sebo. Vamos a tener una grasita natural, por eso es que las pieles normales o eudérmicas, como las llamamos en cosmetría, van a tener un brillo natural, no excesivo, y tampoco se van a ver muy resecas. Toda esta clasificación la vemos en el diplomado de cosmetría, por si alguna de ustedes o alguno de ustedes está interesado en el diplomado para seguir aprendiendo sobre los biotipos cutáneos, cómo aprender a identificarlos. En este caso, el poro normal tiene una secreción regular, no está alterado, y en el punto blanco, como lo vemos aquí en la imagen, toda esta zona va a estar obstruida, va a salir obviamente el folículo, el vello, pero en este caso se va a estar acumulando todo el sebo en esta zona, como bien lo vemos aquí. Toda esa acumulación va a causar una inflamación alterna para que no se cree ninguna bacteria. Entonces, cuando va saliendo todo ese sebo, y a medida de que se acerca y abre más el poro, aquí ya el poro está totalmente abierto. El poro está totalmente abierto a comparación de en el punto blanco, el poro está cerrado por completo. Entonces, aquí en punto blanco, decíamos, toda la epidermis va a estar cerrada, está ahí atrapado, y por eso es que en algunos comedones, que son los puntos blancos, se ve tal cual el puntito blanco ahí, ustedes lo aprietan o los pacientes lo llegan a apretar y sale tal cual el contenido purulento. También acá en el punto negro es posible que ya aquí se vea toda esa acumulación y la tonalidad negra que se va a ver es porque ese material ya tuvo contacto con el exterior, se empezó a oxidar y por eso cambió de color a negro. Pero es el mismo sebo que está secretando, no es que sea otra sustancia, no es que sea alguna combinación. Obviamente va a tener más riesgo y tiene más tendencia bacteriana, pero realmente es el mismo sebo, solamente que en el punto negro ya salió al exterior y se oxidó ese contenido. Y aquí en esta imagen también tenemos una representación de un poro normal, la unidad pilosebácea, la glándula sebácea secretando normalmente. Ya en el punto blanco empieza a haber contenido bacteriano. Igual, si ustedes lo sacan, pueden esparcir ese contenido bacteriano. Si ese contenido solamente estaba retenido en esa unidad pilosebácea, ustedes lo truenan o lo empiezan a apretar los pacientes, pueden quedar expuesto este folículo o esta unidad pilosebácea que estaba totalmente sana. Por eso es que muchas veces o los dermatólogos o los médicos te dicen es que no te estés apretando. Realmente ese es un tip demasiado bueno y que tienen que seguir todos los pacientes que presenten en cierta parte este tipo de acné, porque sí pueden llegar a infectar otras zonas, sí pueden llegar a contaminar tan solo por el hecho de estarse apretando, de estarse agarrando la cara, llevan todo ese contenido bacteriano a uno que estaba completamente sano. Entonces ya no tenemos uno, sino tenemos dos, y así se empieza a hacer más grande el problema del acné. En el punto negro, como les decía, ahí ya rompe, a comparación de en el punto blanco, que el poro está cerrado. En el punto negro o el comedón negro ya está abierta la piel, ya se ve completamente el contenido ahí negro, y tenemos la comparación de una pápula y una pústula. En la pápula sí están ahí todavía el proceso inflamatorio para poder combatir esa infección, pero en la pústula ya es un poco más grande, ya la acumulación de bacteria, de pus, la inflamación todavía es más grande y tenemos más riesgo de que si nosotros apretamos en esa zona, otra vez volvemos a lo mismo, tenemos la tendencia a contaminar. Para que igual ustedes vayan conociendo la parte del acné, es una enfermedad inflamatoria, como ya lo vimos, de la unidad pilosebácea. El acné, cuyo nombre deriva de la palabra griega acne,
significa inflorescencia. Nosotros aquí en cosmetría utilizamos una lámpara que se llama lámpara de Wood. Es una lámpara que emite una luz ultravioleta. Tenemos las luces apagadas del aula, en este caso, o de nuestras cabinas en cosmetología, y va a emitir esa luz que justamente siempre nos da la tonalidad. Por ejemplo, en donde más glándulas sebáceas tenemos es en la zona de nariz y la zona de pómulos. Entonces, en esa zona se ve muchos puntitos, ya sean naranjas, amarillos o rosas, que son los que nos da la tonalidad justamente de la bacteria del acné. Ya están completamente obstruidos, ya hay una inflamación crónica del folículo pilosebáceo, y de ahí se va derivando un poquito más grande el problema. Tenemos igual aquí el nombre tal cual del acné, que es Cutibacterium acnes. Antes era muy conocido como Propionibacterium acnes, pero ya las más recientes actualizaciones, ya que sabemos que se conoce como Cutibacterium acnes, para que igual por si les preguntan ya tienen el dato y puedan investigar o puedan buscar más información sobre el tema. Hay factores patogénicos que nos pueden producir todo este problema del acné, como cuál es aumento de la secreción sebácea, ya sea por algún cambio de clima, algún cambio de alimentación, ingesta de agua, ejercicio, cambio de ropa, etcétera, pueden favorecer incluso que nos estemos agarrando constantemente la cara o las zonas en donde tenemos acné. Estamos estimulando ahí la glándula sebácea, entonces va a incrementar o va a aumentar esa secreción sebácea. Tenemos la hiperkeratosis ductual, que es, como les decía, toda la epidermis se va a ir engrosando justamente para no tener una ruptura. Es un método de protección de nuestro organismo para no causar ninguna lesión externa que se pueda inflamar, que se pueda contaminar con patógenos externos. Aquí el primer momento es esa hiperkeratosis, se va a ir engrosando esa primer capa de la piel y va a haber exactamente esta obstrucción del folículo pilosebáceo, y por dentro ya va a estar colonizando la bacteria P. acnes o C. acnes, ahora como ya la llamamos, y la inflamación secundaria obviamente va a ser un poquito más grande para estar combatiendo toda esa bacteria. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para combatir toda esa proliferación de bacterias. Tenemos aquí los tipos de lesiones por acné, como les decía al principio, vimos como las más básicas para que ustedes las puedan aprender a identificar, pero tenemos las no inflamatorias, las inflamatorias superficiales, las inflamatorias profundas y las lesiones residuales, que ya es más que nada los pacientes adultos o de la tercera edad que llegan a nuestros consultorios y nos dicen, no, pues es que yo en mi juventud tuve acné y ahorita ya tengo todas las cicatrices, que muchas personas les llaman los cacarizos, pero son las lesiones residuales que tienen ese tipo de pacientes. Las no inflamatorias son los comedones, como tal, no hay ninguna inflamación, se queda hasta el nivel de la epidermis, pero sí se ve ahí como tal el punto negro. Ya las inflamatorias superficiales son las pápulas y las pústulas por el tamaño, y como vimos las profundas, para que igual no vayan confundiendo, en lugar de pápulas, son los nódulos, que ya son un poquito más profundos, y tal cual los quistes. Y las lesiones residuales, las hiperpigmentaciones, hay algunos pacientes que presentan enrojecimiento, pero no es porque tengan todavía el acné activo, a lo mejor ya se trataron el acné o antes hubo una pápula, una pústula, incluso algún comedón que el paciente se sacó solito y dejó ahí una mancha. Las hiperpigmentaciones son exceso de pigmentos, entonces probablemente los pacientes, a causa de la inflamación, van a tener secuelas de hiperpigmentación, y tal cual las cicatrices, el hoyito que queda ahí después de haber quitado algún comedón, alguna pápula o pústula también,
tal cual ahí queda la cicatriz y son los llamados cacarizos con los que siempre tenemos que estar lidiando aquí en cabina con muchos pacientes. Tenemos, dependiendo del factor a tratar, el tratamiento tópico que le podemos recomendar al paciente. Y aquí sí quiero que quede bien claro, solamente es como una guía muy rápida, es meramente la introducción, no es que nosotros le estemos dando los tips de recomiéndale a tu paciente trayectoína inmediatamente, ¿no? Tenemos que hacer una buena valoración, esa la aprendemos a hacer aquí en la escuela, les digo, en los diplomados de cosmetría alternativa, para que ustedes sepan a qué pacientes sí y a qué pacientes no le podemos mandar este tipo de medicamentos o tratamientos tópicos. Aunque algunos son de venta libre, realmente hay que tener mucho cuidado porque lo que platicábamos hace un momento, dependiendo de cómo aprendamos a identificar cada lesión, a veces se confunden cuando todavía no tenemos esa expertise para hacer el diagnóstico. Entonces, sí es muy complicado cuando en algunas personas decimos, pues es que a mí me funcionó, no sé, el adapaleno en la mañana, en la tarde y en la noche y me funcionó bastante bien, pero a lo mejor al paciente en la que se lo estoy recomendando o al vecino, a mi mamá, a mi primo, al que se lo estoy recomendando no tienen el mismo problema. Entonces, ahí sí tendríamos que entrar estrictamente en que solamente son como algunas opciones que tenemos, pero sí tenemos que saber identificar bien cuál es la causa principal del problema y de ahí irnos desglosando para los posibles tratamientos. Normalmente tenemos la hiperkeratosis ductual, que es cuando se empieza a engrosar la epidermis. Tratamientos tópicos tenemos la trayectoína, isotrayectoína, ácido salicílico, que es como el que mayormente encontramos, adapaleno, tazaroteno y los antibióticos que ya son un efecto más directo, más sistémico. Si ya tenemos o si ya identificamos nosotros a través de la lámpara de Wood la proliferación de C. acnes o de P. acnes, podríamos utilizar peróxido de benzoilo, también ahorita les voy a explicar un poquito sobre cómo utilizarlo. Podemos recomendarles eritromicina, clindamicina, ácido acelaico e incluso le podemos recomendar el nadifloxacino. Pero ya cuando hay un exceso de producción de sebo, que a lo mejor no sé, que no lo puedo controlar, que ya le mandé otros tipos de recomendaciones, ya le hice yo el tratamiento en cabina, no ha funcionado nada y todavía tiene ese exceso de producción de sebo, ya necesitaríamos dirigirlo o recomendarlo con un médico especialista porque ahí ya nuestro paciente necesita un tratamiento médico sistémico. Aparte, obviamente, de los tratamientos tópicos que nosotros en cabina le podríamos realizar o en las recomendaciones en casa que le podríamos también hacer al paciente. En caso de ya una inflamación muy grave, también los médicos o los especialistas llegan a recomendar el metronidazol y un tratamiento médico sistemático también para realizarle a esos pacientes, que son todas nuestras posibilidades terapéuticas. Hay muchas más, pero estas son como las básicas. En cabina, por la parte de la cabina, de la parte cosmetológica y cosmética, tenemos, por ejemplo, varios aparatos, la lámpara de Wood principalmente para hacer el diagnóstico, la detección oportuna de si hay proliferación, el paciente si está engrosado la piel, etcétera. Tenemos otro aparato que se llama alta frecuencia, también ese lo podemos utilizar. Obviamente hay tipos de aplicación, tiempos de aplicación en cada paciente, no es lo mismo con todos los pacientes. Están las máscaras de luz LED, que eso es a través de la fototerapia, también con colores azules o con colores rojos, los podemos utilizar perfecto para algunos tipos de acné leves. Y utilizamos mascarillas, distintas ampolletas, igual varios productos para atacar este problema, sobre todo cuando está en los niveles más bajos. Entonces, la clasificación de acné es A1,